¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida. Bueno, nos encontramos a esta hora con una grata visita. Se trata de la doctora Nicole Uslar Valle, ingeniero civil agrícola y directora del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción de Chillán. Bueno, doctora, primero queremos manifestar que para nosotros es un honor que nos pueda acompañar en este programa de nuestro proyecto denominado El Cambio Climático, un cambio en tu vida. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para dar inicio a este programa, vamos a poner en contexto el tema que nos convoca. Bueno, es de público conocimiento que la sequía ha llegado a nuestro país desde hace algunos años. Es un tema que llegó para quedarse como parte del cambio climático. Aun cuando este año, 2022, nuestra región ha tenido algún respiro con las precipitaciones que hemos tenido últimamente. Como bien fundamental para la vida, es el elemento por excelencia que se busca cuidar y no desperdiciar. Y sabemos que en nuestro país se está trabajando e implementando diferentes planes para cuidar el agua en la vida de cada uno de nosotros, como también la optimización en los diferentes cultivos. Y con esto que estamos iniciando, ¿no es cierto?, esta introducción, nos vamos al tema que nos convoca con la doctora Nicole Uslar Valle. Y comienzo a preguntarle, doctora, ¿estamos preparados como país para enfrentar el cambio climático y cuáles son los lineamientos al respecto? Bueno, como bien contextualizada, el cambio climático no solamente lo abordamos desde la perspectiva del agua, sino más bien son cambios que ha tenido el clima a largo y va a seguir teniendo el clima en largo plazo, digamos. Y ellos en Chile ha significado, entre otros, el aumento de la temperatura sostenida y en el mundo también. Y también, particularmente en Chile y en la zona centro-sur, la disminución de las precipitaciones, ¿cierto? Y eso obviamente conlleva a un aumento de las temperaturas, tanto en invierno como en verano, disminución de las precipitaciones, disminución de las horas frío, ¿cierto? Que son requerimientos de algunos cultivos. Correcto. El almacenamiento de la nieve, por ejemplo, en la cordillera también lo hemos visto disminuido, también por el alza de las temperaturas. Entonces, bajo ese contexto, claro, y nosotros en un sector más bien agrícola, ¿cierto?, donde hay mucha producción agrícola, se ha ido desplazando la frontera de lo que antes era sistemas intensivos de agricultura hacia el sur, ¿sí? Entonces ahora nosotros vemos alrededor cultivos que antes no veíamos, ¿cierto? Y eso es porque el clima lo permite ahora, ¿sí? Y antes Perfecto. no, por estar más cálido, digamos. La pregunta era, al principio, ¿cierto?, ¿de qué manera podemos enfrentar el cambio climático? Porque, si bien es cierto, ya sabemos de que hay un cambio, pero ¿cuáles pueden ser? Porque que estén al alcance de nosotros los seres humanos, porque es algo natural. Que siempre decimos, por ejemplo, y nosotros que tenemos una zona tan, que es propensa a los terremotos, los temblores, el 2010, ¿no es cierto?, ahí también parte de la costa de la región del Biobío sufrió bastante con esto de los tsunamis. Entonces, generalmente nosotros estamos pensando cómo podemos prevenir cosas que nos trae la naturaleza. Yo diría imposible, pero sí podemos hacer algo, ¿no? Sí podemos hacer algo y hay acuerdos, y eso es un poco los lineamientos que tiene Chile como país, y también hay acuerdos internacionales en que los países se comprometen a disminuir básicamente la emisión de gases de efecto invernadero, que son estos gases que emitimos, se emiten naturalmente, sí, y también nosotros por efectos del hombre, por la quema de combustibles fósiles, por la generación de energía, por la descomposición de los residuos, la producción intensiva de carne, un montón de servicios que eliminan, digamos, y ponen en la atmósfera gases de efecto invernadero que finalmente contribuyen a que el calor no se vaya, digamos, y que quede aquí con nosotros y aumenta sustantivamente la temperatura. Entonces hay acuerdos internacionales, y para eso Chile en el fondo se adscribe a estos para comprometerse, digamos, para decir, bueno, yo de aquí a 2050, por ejemplo, al 2050, voy a llegar a un nivel, cierto nivel de emisiones, ¿cierto? Reduciéndolas, obviamente. Y así todos los países.
Y bueno, dentro de eso, nosotros hace poco, digamos, tenemos una ley de cambio climático que justamente establece parámetros claros y unas metas claras de reducción de estas emisiones. Y eso a nivel país, digamos, pero todo eso se traduce en que todos tenemos que emitir menos o contribuir en el fondo a la reducción de esas emisiones. No solamente los estados, digamos, no solamente las industrias, no solamente a nivel nacional o regional, sino que finalmente llega a que nosotros como personas debemos hacer cambios sustantivos en nuestros hábitos alimenticios, de los servicios y los productos que nosotros consumimos, ¿cierto? Todo eso tiene atrás una cadena de emisión de residuos, de consumo de energía y de consumo de agua. Entonces, finalmente, las decisiones nuestras son las que más tienen influencia en de ahí para arriba, digamos, escala. Claro, porque tal como usted lo decía al comienzo, ¿no es cierto? Los gobiernos se pueden comprometer a algo, pero somos nosotros. Exactamente, somos nosotros. Claro. Hubo un tiempo en el cual se estuvo, a propósito de lo mismo, dando mucho énfasis, ¿no es cierto?, a la no utilización de algunos productos aerosoles, que justamente producían algunos inconvenientes, sobre todo con la capa de ozono, en fin, ¿no? Claro, lo que pasa es que a nivel de Estado se ponen incentivos, digamos. Entonces, por ejemplo, incentivos a la producción limpia. ¿Qué quiere decir eso? Que como es más caro producir más limpio, entonces yo pongo incentivo o doy ciertos beneficios en el fondo para que empresas que sí tengan esa visión de sustentabilidad lo puedan hacer y a un precio un poco más barato, digamos, para que esté al alcance de todo el mundo. Entonces, ahí es donde entra a jugar un poco el equilibrio muy delicado entre el sector público, el sector privado y las personas, en el fondo, para poner los incentivos donde debieran estar para poder lograr esos compromisos que uno se compromete a nivel global, digamos. Correcto. Como país. Y hasta este minuto, según la información que usted puede manejar, ¿no es cierto, doctora? ¿Cómo ha sido el compromiso justamente de quienes gobiernan? Puede ser el actual, el anterior, el que vino antes del anterior, en fin. ¿Cómo ha sido el compromiso de ellos para poner de su parte, ¿no es cierto?, para que los particulares, las empresas, en fin, pongan, ¿no es cierto?, también su granito de arena en esto de cuidar el medio ambiente y el futuro? Hemos ido avanzando, pero uno, claro, llevamos desde el 2010, casi 15 años de sequía. Y claro, vamos, este aparataje es muy lento, digamos. O sea, llevamos 10 años de sequía o 15 años de sequía en que las consecuencias se han evidenciado, digamos. Y sin duda hemos avanzado mucho, pero siempre un poco más lento de lo que uno esperaría, digamos. Pero sí hay algunas iniciativas y hace mucho tiempo ya, por ejemplo, hay instituciones públicas que se dedican al fomento, digamos, de poder financiar, por ejemplo, los proyectos de riego. ¿Sí? O sea, usar antes todo el mundo, el riego era, o la gran mayoría de las hectáreas se regaban extendido o superficial, y sin ningún tipo de tecnología. Y ahora, gracias a esos incentivos gubernamentales, digamos, en que financian parte de esos proyectos, resulta que hemos pasado a tener muchas más hectáreas bajo riego tecnificado. Y eso significa que en un sector que es altamente consumido de agua, o sea, en la agricultura para la producción de alimentos, esto no es producción de alimentos, se usa mucha agua para poder producir una fruta o una verdura, y en un sector así de relevante, esas eficiencias claramente hacen un gran aporte, digamos. O sea, para que el agua que yo le pongo a la planta la use para que se forme la hoja o el fruto que yo necesito, pero que no se pierda, digamos. Que vaya directamente a la producción. Bueno, justamente hay una ley, me da la impresión, ¿no es cierto?, porque nosotros acá en la radio habitualmente estamos dando a conocer, ¿no es cierto?, lo que es regularización de aguas. Y algunas dicen que ha sido para consumo humano, otras para riego, en fin. Todo eso también va en beneficio, naturalmente, del cuidado del agua. Claro. Hoy en día tiene que estar regularizado aquello. Exacto, sí. O sea, busca, de hecho, claro, ahora hay una imposición, digamos, de que todos los derechos estén regularizados, y eso quiere decir que se tenga un mayor conocimiento de cuánta agua realmente se está utilizando y para qué, en el fondo. Y de qué tipo, si realmente es consultivo, o sea, no se devuelve, o es no consultivo que se devuelve al cauce, digamos. Y eso es información muy valiosa para poder justamente ir
ir regularizando, valga la redundancia, pero también es información muy valiosa para saber cómo y cuándo y cuánto agua se está usando, digamos. Porque antes muchos salían pozos y nadie sabía cuánta agua se extraía. Y si uno quiere hacer una planificación de los recursos que hay, digamos, en el acuífero, uno tiene que saber cuál es lo que se está bombeando, lo que se está extrayendo del acuífero. Entonces, sin duda, son pasos muy importantes para tener mayor información y poder planificar a mayor mediano y largo plazo. Y a propósito de lo mismo, usted ha utilizado una palabra y dice consultivo, no consultivo, porque de repente uno, ¿no es cierto?, escucha o lee, ¿no es cierto?, y ¿a qué se refiere eso? ¿Consultivo o no consultivo? La agricultura es un buen ejemplo de un uso consultivo. Yo extraigo agua de una fuente y no la devuelvo. Perfecto. ¿Cierto? Y, por ejemplo, la hidroelectricidad, la hidrogeneración es un buen uso de un no consultivo, porque yo uso el agua, genero la energía y después la devuelvo al cauce. Ya. Entonces sigue su curso y después volver a ser utilizada aguas abajo. Entonces, y en ese sentido también, el otro tema muy importante que también está un poco en pañales es el tema de la calidad, porque hay muchos usos que yo puedo utilizar un agua que no es de óptima calidad, sino que es de una calidad un poquito más baja, pero no me altera el final, digamos, de mi producto. Por lo tanto, y ahí es donde empiezan a utilizarse términos como el reuso de agua, ¿sí? O sea, que la misma agua se puede utilizar más de una vez. Y eso es un tremendo aporte también. O, por ejemplo, el reuso de agua tratadas, digamos, servidas, pero tratadas en riego. O sea, si yo para riego no necesito una calidad de agua potable, sino que hay parámetros que debo cumplir ciertamente, pero puedo utilizar aguas de un poquito más baja calidad y el producto final es el mismo, digamos. Bueno, y a propósito de lo mismo, le contamos a nuestros auditores que estamos con la doctora Nicole Uslar Valle, ingeniero civil agrícola y directora del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción de Chillán. A propósito de lo mismo, este programa, que es un proyecto del Fondo de Medio de Comunicación Social del año 2022, El Cambio Climático, un cambio en tu vida. Dentro de esto mismo nosotros hemos tenido, podríamos llamarle entre microprograma y cuña, le llamamos nosotros a través de la radio, los medios de comunicación, donde justamente le solicitamos a la gente que nos diera a conocer cómo cuidan el agua. Y algunos justamente nos decían, la verdad es que cuando yo me ducho, o en la casa cuando nos duchamos, ponemos un recipiente y esa agua después la utilizamos para regar, por ejemplo. Otros nos decían, en la lavadora yo durante el verano le conecto unas mangueras, qué sé yo, y voy hacia el pasto, ¿no es cierto?, hacia el jardín, porque toda esa agua que bota la lavadora me sirve y me sale muy lindo el pasto y las plantas se cuidan súper bien. Exacto. Entonces, gracias a esto, nosotros nos estamos dando cuenta de que mucha gente está tomando conciencia, ¿ya? Y estamos hablando de gente mayor, en algunos casos, y que saben, ¿no es cierto?, que a las futuras generaciones, llámese hijos, nietos, bisnietos, tenemos que dejarle por lo menos un mundo, ¿no es cierto?, en el cual puedan vivir, a lo mejor no cómodamente, pero sí tratando, ¿no es cierto?, de vivir y no sobrevivir. Sí, y en ese mismo contexto, cuando uno piensa en cambio climático, incluso va más allá que el agua, sino que también tenemos que hacer lo mismo, digamos, con la generación de residuos, por ejemplo, que también al tratarlos o verterlos en un lugar, digamos, emiten gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos y tomamos una decisión de incluso cómo vienen para acá, nosotros tenemos la posibilidad de comprar una lechuga de un producto local sin envoltorio, u otra que ha estado refrigerada con uso de energía, con envoltorio plástico. O sea, se fija la diferencia entre en un producto local sin mayor proceso, digamos, de ser cosechado, digamos, y otro que ha estado en refrigeración y con mucho material que después va a terminar en la basura. Entonces si extrapolamos, digamos, lo que hacemos con el agua también en las decisiones de consumo y de servicios, por ejemplo, reutilizar ropa, reutilizar que no sea de un uso, digamos, es un tremendo aporte, porque en el fondo estamos fomentando que las empresas se empiecen a preocupar, cosa que nos puedan ofrecer productos en que nosotros podamos decir, bueno, esta empresa, el producto
se usó mucho menos agua que el común, está haciendo un esfuerzo porque los residuos sean los mínimos posibles, o está usando materiales para los envases, por ejemplo, que viene son subproductos de otros. Entonces ahí le vamos dando este concepto de economía circular que es muy beneficioso para todos. Sí, bueno, hemos hablado también a través de este programa, de este proyecto que hemos realizado acá en la radio, y acerca de lo que es precisamente la reutilización de los restos de verdura, por ejemplo, uh-huh, las cáscaras de papa, las cáscaras de tomate, todo aquello, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera también nos sirve, ¿no es cierto?, para ser reutilizado. Exacto, por ejemplo, más del 50, creo que el 56% de nuestros residuos domiciliarios son orgánicos. O sea, si nosotros, imagínense, si todos pudiéramos, de alguna manera, aunque yo vivo en una casa pequeñita, pero igual me doy el espacio, digamos, para poder tratar esos residuos en mi propia casa, es un 50% menos de basura que el camión tiene que transportar, y el camión usa petróleo, ¿cierto?, que genera, la combustión genera gas de efecto invernadero, tiene que ir a parar a un vertedero que se mezcla con otra, y así la cadena es muy larga. Entonces, esos esfuerzos no son pequeños, aunque uno los pueda pensar que son pequeños, no son pequeños. O sea, pensar el 50% de los residuos que yo pueda tratarlos en mi casa, digamos, aumenta, o sea, hace un aporte tremendo. ¿Y cómo lo podemos hacer para tratar estos residuos sin tener que volver a contaminar? Porque mucha gente antes, ¿qué es lo que hacía? Para no botar esa basura, digamos, hacía un hoyo en el patio de la casa, si tiene patio, ¿no es cierto?, enterraba todos esos residuos, ¿no es cierto?, y yo no sé si, a lo mejor estoy equivocado, pero si hay napas subterráneas, pueden ser contaminadas. Sí, ahora hay un montón de alternativas, como hay unas composteras son como unos barriles que uno los va dando vuelta, digamos, y trata de forma aeróbica los residuos. Se pueden hacer estanques también anaeróbicos, que en el fondo se descomponen mucho más rápido, atrapa los gases de efecto invernadero y trata los residuos de manera mucho más rápida, que después los puedo volver a utilizar en un espacio pequeñito de huerta o en mi jardín en las plantas. Están las vermicomposteras también, con gusanitos que tratan los residuos. Y así han salido muchas alternativas que están a menor escala y uno las puede implementar en la casa, digamos. Perfecto, pues. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo a medida que van transcurriendo, ¿no es cierto?, no tan solo nuestros programas, sino que hay información en diferentes medios de comunicación, llámese radio, televisión, internet. Hoy en día el internet, ¿no es cierto?, tiene mucha información a la cual uno puede recurrir. Estamos hablando justamente de aquello que es tan importante como estos residuos. Lo otro también, y lo hemos conversado en otro programa, y a mí me gusta volver a tocarlo porque hay que decirle a la gente, hoy en día, ¿no es cierto?, hay muchos locales comerciales, carritos, ¿no es cierto?, que venden papita frita, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. Y ese aceite contamina, cada litro de aceite contamina muchos litros de agua. Uh-huh. Entonces, yo prácticamente en todos los programas que hemos realizado, he querido tocar nuevamente ese tema porque me parece muy importante que la gente se oriente hacia el hecho de que ese aceite que va sobrando, ¿no es cierto?, que ya utilizó, hay una empresa, ¿no es cierto?, o más de una empresa que recicla esos aceites. Entonces, entregarlos a ellos para que no contaminemos. Así es, esa es una buena medida y en general todos los residuos que puedan tener una segunda vida, estamos hablando de los plásticos, de las latas, de todo el reciclaje, digamos, que también abarca el aceite, que efectivamente si nosotros vertemos aceite en el drenaje, digamos, eso después se mezcla con muchas otras aguas que no tienen aceite y cuesta mucho tratarla. Entonces, sí, sin duda son aportes, ya hemos nombrado muchos aquí y siguen habiendo más todavía, y si cada uno de nosotros aporta ese grano de arena, yo creo que se suma mucho y aporta mucho a esta meta nacional, digamos. Exactamente. Bueno, yo no sé si en alguna oportunidad también ha aparecido a través de los medios de comunicación, yo no sé si es positivo o no. Utilizan, por ejemplo, botellas de estas plásticas, ¿no es cierto?, estas no retornables, que son de bebida o de otro producto. La llenan con papelito, ¿no es cierto?, y la utilizan para hacer una muralla, las van juntando con cemento, qué sé yo, y hacen una muralla con estas botellas rellenas de papel. ¿Es bueno aquello? ¿Es una buena medida? Sí, pero el primer paso yo diría que es reducir.
O sea, no llegar a utilizar, o sea, que lleguen a nuestras casas ese tipo de envoltorio, digamos. O sea, por eso, o sea, todo lo que es uso a granel, por ejemplo, donde yo puedo ir con mi propio frasco, echarle la semilla, la harina o lo que sea que yo esté comprando, estoy reduciendo y ese residuo no está llegando a mi hogar, digamos. Y una vez que lo tengo ahí, por eso el segundo paso, en el fondo, es reusarlo tantas veces como se pueda, digamos. Si yo tengo una bolsa, reusarla y que no llegue a ser residuo. Y cuando ya llega a ser residuo, ahí están estas otras opciones de qué hacer con ellos, digamos. Entonces, esa cadena, la que siempre las 3R que le llaman, viene por ahí, digamos. Yo creo que la más importante es reducir primero y después vienen las otras. Perfecto. Bueno, nosotros, doctora, queremos agradecer el hecho que haya estado con nosotros compartiendo este programa. Estamos con la doctora Nicole Uslar Valle, ingeniero civil agrícola y directora del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción de Chillán. Quiero dejarle a usted los últimos minutos, ¿no es cierto?, para que de alguna u otra manera, como usted es la especialista, ¿no es cierto?, en el tema, nos deje un mensaje nos diga, ¿no es cierto?, y nos meta bien en la cabeza de que tenemos que dejar un mundo mejor. En este instante no sé si el mundo que estamos dejándole a las futuras generaciones va a ser bueno para que sobrevivan, porque ni siquiera eso. La idea es que vivan tranquilos. Estamos hablando de, lo decía anteriormente, hijos, nietos, bisnietos, en fin. Sí, yo creo que hay que siempre pensar en que estamos en un mundo que tiene límites, digamos, no es ilimitado. O sea, el agua no es ilimitada. No podemos generar recursos ilimitadamente y no podemos usar energías ilimitadamente. Y por lo tanto, las decisiones que uno va tomando día a día debieran orientarse a eso, para buscar productos, servicios que tengan una baja huella en el fondo, huella en agua, huella en energía y huella en residuos, digamos. Y ahí yo creo que esas decisiones van a ser buenas. Y además escalan, digamos, y van escalando. Desde la universidad tenemos muchos expertos trabajando en eso, en desarrollo de tecnologías, por ejemplo, en tratamiento de agua, en buscar nuevas fuentes, en reutilización, en hacer un mejor uso del agua que tenemos, en la aplicación en la agricultura. Entonces, desde la academia y obviamente vinculado con el sector público, yo creo que estamos avanzando, pero siempre no es solo, ¿cierto? Tenemos que hacerlo todos desde nuestras casas también, y que no se vea algo muy alejado, digamos, porque los aportes que podamos hacer nosotros son súper importantes. Antes de finalizar, y ya que estábamos hablando mucho de lo que es el agua, ¿no? Mucha gente dice, bueno, si tenemos tanto mar, ¿por qué no, de alguna manera, ¿no es cierto?, idear más maquinaria que pueda desalinizar, ¿no es cierto?, el agua y traerla hacia el interior? Desde la universidad hay varios proyectos que buscan justamente eso. Antes la limitación era la energía, ¿cierto? Porque el proceso requiere de mucha energía. Ahora con energías renovables se ha hecho mucho más alcanzable ese tipo de alternativas. Y de hecho hay varios proyectos que están en curso y que se aplican, por ejemplo, a volúmenes más pequeños, sí. Por ejemplo, riego de huertos de invernaderos, por ejemplo, de pequeña agricultura que esté en esa zona, digamos, son una alternativa. Lo que pasa es que, claro, en la agricultura, como los volúmenes de agua son tan grandes, entonces ahí uno, claro, ve otras alternativas. Pero sin duda, para pequeña agricultura ha sido un aporte ese tipo de proyectos. Y habría que invertir bastante también, ¿no? Traer claro, una tubería. El agua del mar está a nivel de mar y nosotros lo necesitamos acá en el Valle Central. Pero eso es energía, por eso antes la limitación era mucho más grande. Ahora, con la generación de fuentes alternativas de energía, se ha visto un poco más alcanzable esa tecnología. Exacto. Doctora, muchas gracias nuevamente. A usted, pues, muchas gracias por la invitación. Un gusto. No, todo lo contrario. Para nosotros, haberla tenido acá en este espacio, ¿no es cierto?, que es un proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida. Hemos tenido de visita aquí a la doctora Nicole Uslar Valle, ingeniero civil agrícola, reitero una vez más, directora del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción de Chillán. Bueno, este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.